El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo en nuestro horario, 8:15 en Razones para la Fe. Nos cogieron un poquito fuera de base. Estábamos en el observatorio. Estábamos agitados, venimos de la terraza de la emisora. Pues estamos emocionados porque estaba el doctor Guillermo García con el periodista César Fernández. Estaban en su programa de astronomía frente a la palabra de Dios. Entonces tenían su telescopio instalado, así que estábamos felices viendo estrellas, ¿no? Sí, se abrió además el cielo a última hora, o sea, fuimos premiados porque, según entiendo, no habían podido hacer una labor de observación durante un buen tiempo, hasta hace poco que se abrió el cielo. Entonces estuvimos ahí listos para mirar algunas cosas y atender las indicaciones que nos daba nuestro astrónomo Guillermo García. Sí, pues yo estoy entusiasmadísima, emocionada, porque pues salimos del Congreso de Apologética y nos encontramos ahorita con el doctor Guillermo García, astrónomo, y pues que hay una propuesta, ¿no? Pronto. Sí, vamos a estar, pues ya ellos lo anunciaron hace un momento, así que sí, creo que podemos confirmarlo ya. Vamos a estar junto con el astrónomo Guillermo García, que va a llevar pues la mayor carga en una conferencia de 8 a 12, creo que fueron las horas que te dijeron, el horario. Sí, de 8 de la mañana a 12 del día. Diciembre 13, está ya la fecha, está el tiempo de 8. Viernes 13 de diciembre, de 8 a 12 del día, está por definirse el lugar donde va a ser el seminario. Se llama La Biblia y el Cosmos, sea testigo de las estrellas. Y yo voy a estar ahí acompañándolo, dando una pequeña semblanza de todo este tema de la astronomía desde la óptica teológica, y él va después ya a encargarse de la parte ya fuerte del seminario, que es de carácter científico, y por eso pues él es el que lleva la batuta en ese tipo de seminario, pero yo muy complacido de poder acompañarlo. Sí, pues para quienes escucharon el anterior programa, bueno, hay un corte previo a este de otro, es otra franja, es otro programa, pero anterior a ese, que fue entre 6 y 8 más o menos, estuvo Guillermo García con la astronomía frente a la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces se habló de las maravillas del universo. Y pues no, es muy lindo eso, así que ya tenemos plan para el viernes 13 de diciembre poder tener este banquete con estos dos exponentes, así que aprovechemos. De todas maneras, el Nuevo Continente va a estar muy pendiente de promocionar este evento, y pues decía César que mañana ya tienen claro el lugar. Bueno, hoy continuamos con nuestro tema. El tema de hoy es el cristianismo frente al escepticismo y toda su parentela ideológica. Otra de las conferencias de apologética que estuvimos, o que tuve la oportunidad de dictar en la 20ª conferencia de apologética en Charlotte, Carolina del Norte del 2013, en la de este año, que es la 21ª conferencia de apologética, y también en nuestro reciente primer Congreso Nacional de Apologética. Algunos de nuestros oyentes nos dijeron, pastor, sería interesante escuchar de manera más dialogada esas conferencias, y me pareció muy apropiado hacerlo, así que vamos hoy por la segunda, ¿no? Sí, hace 8 días estuvimos con el gnosticismo y el cristianismo, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, pues nos vamos hoy con este tema tan interesante como es el escepticismo y toda su parentela. Bueno, vamos a mirar, cuando se habla de parentela, ¿a qué te refieres? Por lo pronto, comencemos por el final del título. Cuando tú hablas de qué es una ideología y qué peligros conlleva, las ideologías en general, ¿no? Sí. Bueno, la palabra ideología no es, creo que nueva para muchas personas, pero a veces, como sucede con muchas otras palabras,
Hay términos que nos acostumbramos a escuchar y creemos saber de qué se trata, pero cuando nos preguntan directamente no sabemos qué es. Entonces aclaremos primero que todo qué es una ideología. Una ideología es, como su nombre lo indica, un conjunto de ideas o un sistema de ideas que caracterizan a una persona, a un grupo, a una época histórica o a un movimiento y que se llegan a suscribir o a creer casi de manera irreflexiva, es decir, sin pensar llegamos a incorporarlas en nuestra manera de ver las cosas, simplemente porque estamos cerca al grupo humano o formamos parte de ese grupo humano que suscribe esa ideología o pertenecemos a ese grupo, a ese movimiento o a esa época. Y ya entonces las aceptamos sin verificar ni analizar su fuente, ni su verdadera correspondencia con los hechos. Cuando un sistema de pensamiento se acepta de esa manera, se convierte en una ideología. Uh-huh. Y los peligros, justamente, que tú me preguntabas de las ideologías, son precisamente esa última parte, que se llegan a aceptar ya sin reflexionarlas. Simplemente es lo que creen todos a mi alrededor, y por eso yo lo creo, sin cuestionarme si tiene una base firme o no la tiene. Ese es el gran peligro de las ideologías, el carácter irreflexivo que conllevan por parte de las personas que las incorporan en su manera de ver la vida. Ese es el peligro desde la óptica cristiana, porque el cristianismo no nos dice nunca que dejemos de reflexionar sobre lo que creemos, sino que siempre, como lo estamos estableciendo a través de este programa, lo afirmemos en razones válidas y en razones que resistan y que pasen la prueba de los hechos. Ese es el problema con las ideologías. Ahí te respondí entonces la primera de tus preguntas. Sí, bueno, queremos comentar bueno, aquí. Hay algo más que me faltaba, ¿no? Las ideologías forman parte y están en la base de algo que llamamos el pensamiento políticamente correcto, que es ya lo has una utilizado expresión otras veces. Pero sí, es cierto, ya lo he mencionado otras veces. Ok, pero antes de que nos aclares sobre esto, quisiera comentar que la familia Archila está, como siempre, escuchándonos, Diana Patricia Villa, la familia Rojas Vergel, Ligia Ruiz, nos están escuchando desde Boyacá, nos escuchan desde Costa Rica, no tenía ni idea, Estados Unidos, Panamá, New Jersey, aquí está Olmedo Martínez y su familia, Ana Isabel Camargo, súper fiel siempre, Edgar y Miriam Quijano, Gloria Huesa Huitrago, Enrique Guzmán siempre está allí también, gracias por escucharnos, Juan Marci Justi, ¿quién más anda por aquí? Bueno, un montón de gente, qué bendición, nos motivan, qué bueno. Uh-huh. Hay gente que no se deja escuchar mucho, pero siempre está allí. Sí. Súper fieles. Bueno, gracias porque nos motivan realmente. Bueno, tú estabas hablando sobre el pensamiento políticamente correcto. Uh-huh. ¿Qué relación tiene esto con la ideología? Sí, aunque ya lo he mencionado y me he referido a él en otras oportunidades, pues como lo acabo de mencionar hoy, y es importante la conexión que las ideologías tienen con lo que llamamos el pensamiento políticamente correcto, quiero volver a definir o volver a contarles a nuestros oyentes qué es esto del pensamiento políticamente correcto. Este pensamiento políticamente correcto es la manera en que el mundo nos dice que debemos pensar hoy para decir las cosas de manera correcta y no desentonar y no ofender. Eso es el pensamiento políticamente correcto. El pensamiento políticamente correcto, a mí me gusta siempre describirlo porque es muy ilustrativo a través de los eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Una palabra que busca suavizar algo para no llamar al pan pan y al vino vino. Eso es un eufemismo. Es esa resistencia a llamar a las cosas por su nombre. El pensamiento políticamente correcto es ese pensamiento que nos indica cuáles son los eufemismos para referirnos a realidades con las que estamos conviviendo a diario. Por ejemplo, podríamos señalar entre los eufemismos que el pensamiento políticamente correcto promueve que ya no es bien visto decir prostituta, sino trabajadora sexual. No es correcto, y aquí voy a de pronto meter un poquito de humor al asunto, no es correcto sudar, sino que hay que transpirar.
Ay, caramba. Es ofensivo señalar la raza de alguien, porque ya no existen las razas, sino solamente las etnias. Por consiguiente, ya ni de cariño se le puede decir negro a alguien, así lo sea, de raza, sino que hay que referirse a él como afrodescendiente. Pero tampoco se le puede decir blanco a un individuo de cabellos y ojos claros y con escasa pigmentación en su piel. Hay que llamarlo caucásico. Y si alguien se nos acerca con mal aliento, es solo impresión nuestra, porque lo que en realidad tiene es halitosis. Muy elegante. Y si tiene el pésimo gesto de soltar gases en público, ya no se le puede reprender por ello, hay que compadecerlo por sus incontinentes flatulencias. Sí, es que me estoy riendo con Eliezer aquí. Y algunos incluso han llegado a creer que político es un eufemismo para corrupto, al punto de señalar como una redundancia la expresión políticos corruptos. Bueno, aquí estoy bromeando, ¿no? Esto no quiere decir que todos los políticos son corruptos, pero lamentablemente hay un número significativo de ellos que nos han llevado a este tipo de cosas. Bueno, eso es una manera de ilustrar con un poco de humor lo que es el pensamiento políticamente correcto. No, eso suena elegantísimo. Dice cómo debemos decir las cosas para no llamar a las cosas por su nombre. Sí, que son los eufemismos que tú también has tratado en otras ocasiones. Diana Patricia Villa se reporta de Bucaramanga. Qué bueno, Diana Patricia, que estés con nosotros. Marcela Melo, como siempre, atenta en sintonía. Manuel Rodríguez dice saludos, un abrazo grande a los dos. Estamos en sintonía junto con mi mamá. Y bueno, aquí está Dani Cortés, dice que bueno, que nota lo de la conferencia sobre la astronomía y la Biblia. Quedo pendiente de saber dónde es el lugar. ¿Cómo puedo saberlo? En Nuevo Continente a partir de mañana. César decía que tenía como seguridad del lugar. Bueno, tú estás leyendo en otro sitio, porque yo aquí en Razones para la Fe no veo todos los que estás mencionando. Pues es que yo aquí manejo como 4 tabletas celulares, estoy en tu perfil, así que yo siempre te estoy cubriendo la espalda, como puedes ver. Como siempre, sí, así es. Hay, cuando tú hablas de las demás ideologías y su parentela, ¿cierto? No, ves, es que tú me... No, me estoy saltando, un momento, me concentro. Sí, es que se me fue el dedo mal. Tú hablas de la parentela ideológica. Parentela es familia. ¿Cuáles son los miembros de esta familia? No, esa no es los tampoco. Miembros... Adelante. Ay, qué horror. Las estrellas me hicieron daño. No, me perdonan, pero bueno, aquí, eso es lo complicado de estar en directo, pero no importa. Esa es mi cuarta pregunta, pero me estoy saltando la tercera, perdón, qué pena. ¿Qué relación tiene el pensamiento políticamente correcto con la ideología? Esa fue la que porque hemos definido qué es una ideología. Okay. No, hemos definido lo que es una ideología y hemos definido también lo que es el pensamiento políticamente correcto. Y nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿para qué definen ambas y qué relación tienen? Bueno, aquí está la relación, que el pensamiento políticamente correcto promueve, fomenta ciertas ideologías que son cuestionables desde la óptica cristiana y que están formulando ataques contra el cristianismo y están tratando de arrinconarnos a los cristianos y quitarnos nuestro lugar de la palestra pública y ponernos una mordaza para que no digamos lo que tenemos que decir. Esa es la relación que hay entre las ideologías y el pensamiento políticamente correcto. Esas ideologías forman parte de la misma familia, por eso es que hemos hablado de parentela. Esa es mi cuarta pregunta. Ahora sí te la respondo. Tú me hablabas de cuál es quiénes son los miembros de esta parentela de la que venimos hablando desde el comienzo. Tú hablas de parentela ideológica. Y pues cuando se habla de parentela se habla de familia. O sea, ¿cuáles son esos miembros de esa familia cuando tú hablas de esa parentela ideológica? Ahora sí, esa es la cuarta. Sí, ya estoy concentrada, señores. Bueno, entonces ahora sí te cuento cuáles son los miembros de esa familia. Todos son de la misma parentela. Son el escepticismo, que es la primera que mencionamos, porque es la más importante. Esa está mencionada en el título de nuestro tema, pero no es la única. Digamos que es el papá de la familia, es el padre que engendra a todas las demás familias. Pero dentro de la familia engendrada por ese padre encontramos estas otras ideologías muy peligrosas: relativismo, pluralismo,
multiculturalismo, tiene unos nombres a veces bastante complicados, y el subjetivismo. Entonces tenemos al papá y a 4 hijos, o bueno, al papá, a un tío y a 3 hijos podríamos mencionar. Todas estas ideologías son defendidas en mayor o menor grado por el pensamiento políticamente correcto. Pero como les decía, el escepticismo es el padre de todas ellas. Es la cabeza. Uh-huh. De hecho, son términos con los que uno pues normalmente escucha, se usan bastante, pero qué bueno que tú puedas introducirnos y enseñarnos. Cuando hablas de estos términos, defínenos exactamente a todos nuestros oyentes en qué consiste cada una de estas ideologías que mencionaste. Bueno, vamos con el papá, el que mencioné primero. Ahora, ¿por qué menciono primero el escepticismo? No solamente porque es una palabra con la cual está más familiarizado el oyente. Creo que no hay ningún oyente medianamente culto que no haya escuchado la palabra escéptico y que no se refiere a veces a algún inconverso diciendo es un escéptico. Por eso el escepticismo es más conocido. Y es más conocido y es el padre no solamente porque conceptualmente es el origen de los demás, sino porque históricamente fue la primera ideología que apareció. El escepticismo fue una escuela filosófica entre los griegos, una escuela filosófica que tenía su sede en la academia que fundó el gran filósofo clásico Platón. ¿Y por qué surgió el escepticismo? Porque hubo gente, y en esto no podemos culparlos, hubo algunos filósofos que estaban molestos y exasperados ya por las discusiones continuas que se daban entre las diversas escuelas filosóficas, el dogmatismo, lo cerradas que eran para discutir entre ellas y cómo se descalificaban mutuamente. Esa situación exasperó a ciertos filósofos. Ese dogmatismo, el dogmatismo siempre es malo, así tenga un fundamento veraz, la actitud dogmática del que dice todas las cosas así son y no admito matizaciones, y el que piense lo contrario está por fuera de la verdad. Uh-huh. Ese tipo de posiciones terminaron exasperando a un grupo de filósofos y que no eran más bien pacifistas. Ellos no les gustaba la contienda, ese carácter pendenciero que exhibían sus colegas en la defensa de sus ideas no les gustó, y como estaban cansados de estas discusiones, entonces ellos dijeron vamos a optar por una escuela filosófica que evite este tipo de situaciones. Y eso se vio reforzado por otro grupo de filósofos que se llamaban los sofistas. Estoy todavía en el escepticismo. Sí. Los sofistas, es que tengo que hablar históricamente de qué es el escepticismo porque es el papá, y tengo que hablar por qué es el papá. Los sofistas. Los sofistas fueron filósofos que pervirtieron la filosofía. A ellos ya no les interesaba descubrir y exponer la verdad, que debería ser el móvil, el motivo de la filosofía, sino que a los sofistas lo único que les preocupaba era ser persuasivos cuando hablaban, tener un discurso persuasivo. Para ellos la validez de una idea dependía de la habilidad para plantearla de manera convincente. A ellos no les importaba si esta idea estaba de acuerdo con los hechos y con la realidad, no. A ellos lo que les importaba es que dijeran lo que dijeran, lo dijeran de manera convincente. Es por eso que hoy decir eso es un sofisma, uh-huh, es afirmar que lo que se dice parece ser verdad, pero si uno lo examina con atención, no es más que una afirmación falsa. Que distrae. Sí, que distrae, o busca un sofisma de distracción, uh-huh, que distrae o pretende embaucar a sus oyentes, uh-huh, haciéndoles creer algo que realmente no está bien fundamentado, una falacia. Cuando se habla de una persona dogmática, ¿puede también llamársele ortodoxo? No, porque la persona ortodoxa es la que sostiene las posturas correctas de un sistema, okay, determinado. El dogmático no siempre. El dogmatismo es más una actitud. Es una actitud, la actitud con que defendemos nuestras ideas. Las puedes defender tus ideas con firmeza y con argumentos, o puedes defenderlas de manera dogmática, diciendo esto es así y punto. Ya. ¿Ves? Okay. Uh-huh. Bueno, te hablé del escepticismo, sí, y tengo que definir las otras, pero bueno, he hablado del origen histórico del escepticismo, pero algunos se quedarán pensando, bueno, pero ¿qué es exactamente el escepticismo? Ahora déjenme decirles entonces, después de haber hecho los antecedentes históricos del escepticismo, que son la razón por la cual tenemos que tratarlo primero, el escepticismo hoy por hoy es una ideología que niega la existencia de una verdad objetiva y universal, válida para todas las personas.
o por lo menos que niega la posibilidad de poder llegar a conocer esa verdad aun si existiera. Para los escépticos, todo juicio que podamos hacer sobre la realidad es un juicio que está siempre condicionado por algo, depende de, y por lo mismo es un juicio parcial, y no puede, por tanto, constituirse en un cuerpo absoluto de conocimiento. Eso es un escéptico. Un escéptico es el que no cree que nada hoy sea realmente confiable. Lo paradójico de esto es que los escépticos creían que sosteniendo esto podrían alcanzar la paz y evitar las contiendas. Tal vez eviten las contiendas, aunque eso está por verse. Tal vez eviten las contiendas, pero yo no veo cómo se puede alcanzar paz en un estado de incertidumbre permanente donde tú no puedes estar seguro de que nada es confiable. Me parece que aquí sí se les fueron las luces a los escépticos al pretender que la paz de espíritu podrían encontrarla sin pretender que nada es cierto ni es verdad, sino que todo es relativo o ningún juicio es confiable, porque todo está condicionado. Yo no veo la manera, y no sé si algún oyente pueda ver la manera en que en medio de la incertidumbre, sobre todo, uno pueda alcanzar paz. Sí. Bueno, el relativismo. Muy usado. Sí, este sería el tío. El tío de la familia sería el relativismo. ¿Por qué? Porque refuerza las actitudes del padre, del escepticismo. El relativismo consiste en la afirmación de que no existen absolutos, o dicho de otro modo, que no existe el bien y el mal con validez universal. Aquí nos damos cuenta que es muy parecido al escepticismo. El relativismo, como su nombre lo indica, dice que todo es relativo, o para que lo entiendan mejor nuestros oyentes, que todo depende de. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de respuestas por parte de alguien que le pregunta, bueno, ¿esto es cierto o es mentira? Y le responden no le responden de manera directa, ¿es cierto o es mentira? Sino que dicen, depende de. Son los grises, ¿no? Todo, no es ni blanco ni negro. Todo depende de. No hay verdades, todo depende de. Tal vez quien mejor lo expresó el relativismo fue el poeta español Ramón de Campoamor, en un conocido poema que dice, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y si eso es cierto, si lo que dice Campoamor es cierto, que parece ser cierto a la luz del relativismo que hoy domina el pensamiento secular, pues pienso que hasta la frase de Cantinflas resolvía las discusiones con una frase muy típica, que era absurda, pero a la luz del relativismo deja de ser absurda, se vuelve muy lógica. ¿Cuál? ¿Sabes cuál era la frase de Cantinflas? En cierta oportunidad, en una de sus películas, resolvía una discusión diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso todo lo contrario. Ah, ya. Como más o menos el Chavo. Sí, más o menos como el Chavo, o más lejos que el Chavo llegó aquí Cantinflas. Pues claro, uno se ríe porque esto es un chiste, esto es una frase ilógica, sí. Pero a la luz del relativismo deja de ser ilógica, porque sí, claro, yo puedo estar totalmente de acuerdo contigo a pesar de pensar todo lo contrario. El relativismo me permite hacer ese tipo de cosas. El pluralismo, el hijo mayor del escepticismo y el sobrino del relativismo, consiste de manera sencilla en la convicción sostenida hoy por muchos, en el sentido de que la opinión de todos cuenta y pesa por igual, y debe por lo tanto ser tenida en cuenta. Todas las opiniones cuentan y pesan por igual, y deben ser tenidas en cuenta. Eso se llama pluralismo. El hijo de la mitad, multiculturalismo, el segundo de los hijos del escepticismo, es una imitación un poco más sofisticada del hermano mayor. Lo imita al pluralismo, pero de manera más sofisticada. Porque ¿qué es lo que dice el multiculturalismo? Afirma que todas las culturas, por eso se llama multiculturalismo, son igualmente válidas y respetables. Y defiende entonces a capa y espada ese dicho tan popular que afirma, a donde fueres, haz lo que vieres. Si en Colombia hay algo que se considera malo en Colombia, pero vas a Europa y allí se considera bueno, allá lo puedes hacer. Porque en esa cultura es válido, en la nuestra no. Puede que haya algunas cosas que caen dentro de esta categoría.
a donde fueres haz lo que vieres, pero no podemos aplicar eso de manera irrestricta a todas las conductas, porque entonces si en una cultura es aceptado el homosexualismo o el adulterio o la infidelidad conyugal, entonces significa que yo en esa cultura voy a hacer eso sin ningún problema. No lo creo. No creo que desde la óptica cristiana se pueda sostener eso. Son muy incluyentes, ¿no? Todo puede estar ahí. Sí. Bueno, seguimos con nuestro programa Razones para la Fe en la emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. Estamos con nuestro tema del cristianismo frente al escepticismo y toda su parentela ideológica. Las estábamos definiendo a todos los miembros tú de la nos familia. estabas contando cuál era esa parentela, el escepticismo, el relativismo. Llevaba al padre, al tío y a 2 hijos. El papá el escepticismo, el tío el relativismo. Y el hijo mayor el multiculturalismo, el pluralismo. El pluralismo y el hijo de la mitad el multiculturalismo. Nos falta el hijo menor. Sí, pero antes de eso quisiera contarles que Livia Useche nos escucha desde San Antonio, Texas. Livia, qué linda, gracias por escucharnos desde tan lejos. Está aquí Luis Fernando Bustos, abrazos pastor, aquí dice. Y está Diana Patricia Villa. Ella tiene algo aquí para comentar respecto al relativismo. Dice, esa línea de los principios, de lo correcto, de la verdad, se va tristemente moviendo y acomodando según la situación. Sí. Lo que tú decías, ¿no? Al son que nos toca, bailamos. Y los cristianos a veces pueden caer en estas cosas sin darse cuenta. Nos falta el último hijo, el hijo menor. El subjetivismo. El subjetivismo. Ese es el hijo menor y es tal vez el más necio y el más terco de los 3, porque el subjetivismo le hace honor a su tío, el relativismo, pero lo hace de una manera más descarada y más individualista. Porque ¿qué es lo que dice el subjetivismo? El subjetivismo afirma, cada persona tiene el derecho, ya no solo de opinar, sino de sostener y defender su propia verdad. Y esa verdad debe ser respetada y no debe ser cuestionada por quienes sostienen puntos de vista diferentes e incluso contrarios sobre la verdad. O sea que si el tío ya estaba equivocado, el sobrino menor, pues se fue hasta el extremo. Toda esta parentela ideológica, como puede verse, surge del escepticismo, de ese escepticismo antiguo que yo mencioné entre los griegos y que termina en el escepticismo radical de nuestros días, entendido, voy a definirlo nuevamente de manera sencilla, como la creencia en que no existe ningún conocimiento seguro ni confiable. Quien piensa eso y actúa de manera consecuente con esta idea es un escéptico. Es un escéptico en el sentido problemático del término. Ahí están ya definidas. Mira, estas ideologías, ¿cómo es que se promueven? Las promueven hoy diciendo que es que ya hemos alcanzado un nivel de somos civilizados, y entonces de tolerancia. Las idealizamos, las vemos de manera romántica, las vemos como la manera en que hay que pensar para poder ser tolerantes. Todas estas actitudes están enmarcadas dentro de ese ideal de tolerancia y de respeto que la era moderna promueve. Ahí es donde se afianzan todas para decir, tenemos que continuar siendo escépticos, relativistas, multiculturalistas, pluralistas y subjetivistas. Pero ¿no es la tolerancia un valor cristiano? Bueno, sí, la tolerancia es un valor cristiano si la entendemos bien, pero es que entendemos la tolerancia como tolerar todo y sin tener criterio. No, la tolerancia es un valor cristiano, pero hay que entenderla bien porque la tolerancia cristiana no carece de criterio, por el contrario, tiene un criterio muy claro que es la Biblia. La Biblia es la que nos indica cómo debemos tolerar y hasta dónde debemos tolerar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero no significa que es una tolerancia sin criterio como la que se promueve hoy. Ahora, sí, vamos o podríamos hacer algunas concesiones a estas ideologías. Es indudable que no en todo están equivocados. Bueno, pero debe haber cosas rescatables en estas ideologías, desde la óptica cristiana, ¿o no? Sí. Hay cosas rescatables. Bueno, voy a tratar de resumir brevemente las cosas rescatables. Bueno, hablemos del pluralismo.
¿En qué podemos estar de acuerdo con los pluralistas? Podemos estar de acuerdo con que toda persona tiene derecho a expresar su opinión, ojalá de manera respetuosa, valga la aclaración. Tiene derecho a ser escuchada por los demás. Hasta ahí el pluralismo tiene razón. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo con ellos es que el hecho de que cada persona pueda y tenga el derecho a ser escuchada no significa que toda opinión tenga la misma validez y que no pueda ser discutida, que no pueda ser rebatida, que no pueda ser refutada por otras opiniones más y mejor sustentadas. Aquí es donde el cristianismo se para firme y dice, no, el hecho de que todos opinen no significa que todas las opiniones son igualmente válidas. Sí. Hay opiniones que pueden ser burradas. Sí, claro. Y hay otras que pueden ser aciertos y pueden ser brillantes. En cuanto al multiculturalismo, ¿en qué podemos estar de acuerdo con ellos? ¿Qué podemos rescatar? El cristianismo también afirma que toda cultura puede y debe ser considerada y evaluada a la hora de hacer aportes a la construcción del bienestar colectivo y global, porque el cristianismo presume que a la luz de la Biblia toda cultura puede tener algo que aportar a este proyecto compartido por toda la humanidad. Hasta ahí podemos rescatar cosas del multiculturalismo, pero el cristianismo no cree que todos los aspectos de las diferentes culturas humanas sean por sí mismos constructivos y sean buenos y estén exentos de crítica, sí, claro, sino que el cristianismo, por el contrario, afirma que en muchos casos hay aspectos de ciertas culturas humanas que tienen un potencial destructivo y deben ser combatidos. Hay, por ejemplo, culturas que además de practicar la cuestionable poligamia, enterraban a sus varones fallecidos junto con todas sus esposas vivas. Y no podemos cerrar los ojos y decir que eso está bien dentro de esa cultura, porque esta práctica es condenable en cualquier cultura. No, pues, ¿qué tal? Hay otras culturas que tienen por costumbre mutilar los genitales de sus mujeres o hacer trabajar a los niños desde pequeños. Y en nombre del multiculturalismo no podemos quedarnos callados ante estas prácticas culturales, a todas luces equivocadas, injustas, crueles. Pero pasemos al siguiente, sí, el relativismo. Ajá. El relativismo también tiene cosas rescatables. Es cierto que, como lo dice el relativismo, no existe ser humano por capaz, por dotado o por ungido que pueda ver por sí solo la totalidad de la verdad. A lo sumo, los más dotados podrán ver algunos aspectos más o menos amplios o destacados de la verdad. Y eso es bueno, porque ese reconocimiento nos ayuda a combatir esa actitud soberbia, cerrada y censurablemente dogmática contra la cual reaccionaron los escépticos. Es que el dogmatismo es malo, aunque los cristianos sean los que lo hacen y tenemos pues la revelación de la verdad en la Biblia, pero aún así exponerla de manera dogmática es malo. Sí. Y eso tiene de bueno el relativismo, que nos advierte contra esas actitudes dogmáticas que se han dado al interior de la religión en general y de la Iglesia cristiana en particular. Pero hasta ahí. En lo que no podemos estar de acuerdo con el relativismo es en que hay aspectos puntuales de la verdad que son tan claros y son tan evidentes para todo observador desprejuiciado que tienen validez universal y no dependen son verdad aquí en la Patagonia o en la Conchinchina. Eso es algo que hay que también afirmar en contra de cuál estoy hablando. Relativismo. Del relativismo, sí. Y en lo que tiene que ver con el subjetivismo, ¿qué hay de bueno en el subjetivismo? En este es el más difícil de encontrar cosas buenas, pero vamos a intentarlo. El cristianismo defiende, como lo hace el subjetivismo, el valor de la perspectiva particular de cada persona, con base en sus experiencias subjetivas. Y aquí viene el nombre. Aquí nos podemos equivocar más fácil. Sí, con base en sus experiencias subjetivas vividas en un momento dado por cada persona. La ciencia tiende a descalificar lo subjetivo, pero el cristianismo no puede tampoco hacerlo, porque una experiencia, por subjetiva que sea, no deja de ser real. La conversión es una experiencia subjetiva, y es real. No por ser subjetiva deja de ser real. Entonces, por eso no podemos descalificar una experiencia subjetiva por el simple hecho de ser subjetiva y no poderla demostrar en laboratorio, como lo hace la ciencia con su conocimiento, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que se le puede conceder esto al subjetivismo. Sí, las experiencias subjetivas son válidas y no pueden ser descalificadas gratuitamente por el hecho de que no las podamos demostrar. Pero, y siempre va nuestro pero, al mismo tiempo, el cristianismo está muy lejos de afirmar, como lo hace el subjetivismo, que la realidad dependa de la perspectiva o la interpretación particular
de cada sujeto o cada darle. persona, al punto que, como lo pretende el subjetivismo, hay tantas realidades y verdades diferentes como sujetos que las formulan. Sí. Eso es totalmente inaceptable, desde la óptica cristiana y desde la más elemental lógica. Y nos queda el papá. ¿Podemos rescatar algo del escepticismo? ¿Será? Sí, yo creo que sí. El cristiano reconoce en el escepticismo la necesidad de someter a examen las propias creencias. No tragar entero, ni dejar a otros que mastiquen por nosotros. Hasta ahí el escepticismo puede tener validez, pero sin que esa recomendable actitud inquisitiva y de examen que nos lleve a concluir, que nos lleve a afirmar nuestras creencias, nos lleve también a concluir que no existe ningún conocimiento seguro y confiable. Esa es una conclusión que no se sigue de la actitud escéptica que examina las cosas. Todo lo contrario, las personas saludablemente escépticas, lo que logran con su actitud de examen y de investigar las cosas y no dejar que otros mastiquen por ellos, es que llegan a corregir y a reafirmar continuamente sus propias creencias de una manera humilde, pero cada vez más ilustrada, con cada vez mayor convicción, con cada vez mayor conocimiento de causa. Entonces creo que los cristianos en este sentido debemos ser escépticos saludables, en el mejor sentido de la expresión. Sí, definitivamente tenemos que profundizar, capacitarnos, edificarnos. Es triste saber que medio mundo está anestesiado ahorita con el reinado nacional de belleza, cuando podrían estar escuchando el programa anterior con el astrónomo, que es una bendición, y pues con humildad lo digo, este programa que yo creo que nos aporta bastante en este aspecto. Así que hay que luchar con el mundo y con la carne, y cómo el enemigo nos hace estas jugadas. Entonces tenemos que ser espirituales, definitivamente. Diana Patricia Villa dice: no debemos dejarnos confundir con la opinión de un número considerado de personas con la verdad. Que un número de personas estén de acuerdo en ciertas cosas no significa que sea la verdad. Sí, así es. Nos está saludando Alfonso Chavarro y su esposa Alba Clemencia, pastores en Yopal. Los amamos mucho. Qué rico que nos estén escuchando. Un buen saludo para Alfonso y Alba Clemencia. Iván Torres también está reportando. Iván también. Qué bueno tener que hay una sintonía. Sí, y pues bueno, aquí está Liliana Astrid Lesmes, desde Duitama, Boyacá. Bueno. Ya está en Duitama, Liliana. Sí, bien. Hace rato. Amanda Santana, Amparo Rodas, Sandra Jimena Carrillo, Gloria Huesa, Patricia Villa. Bueno, ya hablamos con Patricia. Ya te leí, Patricia. William Solórzano. Bueno, qué maravilla. Tú nos puedes resumir en una frase qué es lo malo de cada una de estas ideologías, perdón. Sí, hay una frase que puede resumir todo lo malo que tienen estas ideologías. Es una frase de un filósofo sofista, justamente, los que hablé al comienzo. Muy conocida, sé que cuando la diga todos la identificarán. Protágoras es el nombre de este filósofo. Él hizo famosa esta frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí está el meollo. Este es, en una frase, el problema con todas estas ideologías. El cristianismo sostiene algo diametralmente diferente. El cristianismo dice: Dios es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, el hombre no puede ser también la medida de todas las cosas, como lo pretenden el Protágoras y todas estas ideologías. A no ser que nos refiramos exclusivamente a Dios hecho hombre en la persona de Cristo. Ese sería el único caso en que el hombre Cristo, pero no el hombre en general. Porque cuando el hombre a secas se levanta como la medida de todas las cosas, la confusión moral y la confusión de todo tipo aparece con fuerza, con todas las trágicas consecuencias para la convivencia humana, la vida digna y justa, porque la verdad se termina transformando en una cuestión de interpretación personal y nada más, que genera desorden y que genera injusticia a su alrededor. Okay. ¿Y cómo refutamos de manera breve y contundente, cuéntanos, estas ideologías? Mira, yo creo que la mejor manera de refutarlas es que, desde el punto de vista de la lógica, todas ellas se contradicen. Todas, primero, no se pueden demostrar, pero todas se contradicen. Todas estas ideologías son actos de fe, y una fe ciega,
porque el escepticismo no cuenta a su favor con ninguna demostración. Es una afirmación que niega el dogmatismo, pero lo niega de manera dogmática. Ahí te estoy diciendo todo. Afirman que no existen dogmas, pero al hacer esa afirmación lo hacen de manera dogmática. Son contradictorios. Entonces, y todas tienen este tipo de contradicciones. Cuando uno va a analizar todas estas ideologías, todas se terminan contradiciendo, porque es que desde el punto de vista, no hablemos del cristianismo, hablemos desde el punto de vista de la lógica y de la razón. Cuando tú las miras con cuidado, ninguna se sostiene, se contradicen a sí mismas todas. Como son hijas o son descendientes del mismo padre, si el escepticismo tiene este problema, que el escepticismo afirma dogmáticamente que no hay nada que se pueda afirmar, no hay ningún dogma que sea confiable, entonces ahí nos damos cuenta que todas van en la misma línea. Todas afirman algo, pero lo afirman, al hacer esa afirmación están negando lo que ellas mismas promueven. Por ejemplo, el relativismo dice, todas las opiniones son dignas de consideración. Entonces, en ese caso, estás haciendo una afirmación dogmática. Porque, ¿qué hacemos si alguien dice, no, pues es que yo opino que no todas las opiniones son dignas de consideración? Sí. Según lo que usted me dice, esa opinión es válida, pero estoy contradiciendo su postura. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí, o usted afirma su postura, o para darme la razón a mí, tiene que negarla. Pero al negar mi afirmación, usted está negando su postura. No sé si los oyentes captan este juego en que caen todo este tipo de ideologías promovidas por el pensamiento políticamente correcto. Creo que la manera de refutar de manera breve y contundente todas estas ideologías no es ni siquiera citando la Biblia. Claro, hay versículos bíblicos que van a hablar en contra de todas estas ideologías. Pero miren, no tenemos que ir tan lejos. Tenemos que señalarles a todos los que promueven estas ideologías el contrasentido y la contradicción en que caen cuando lo hacen. Sí. No se olviden, próximo viernes 13 de diciembre, de 8 a 12, el seminario La Biblia y el Cosmos, sea testigo de las estrellas, con el astrónomo Guillermo García y mi esposo Arturo Rojas. ¿Tú vas a hablar sobre? Pues voy a dar una perspectiva teológica. Todavía no tengo un título para la conferencia, pero será una perspectiva teológica de lo que es la astronomía y la consideración de lo que ellas nos revelan acerca de Dios. Así que tenemos que aprovechar este magno evento. Un abrazo, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.